comenzó a insultar. Cerraron la puerta de la cancela y se marchó con los funcionarios que le acompañaban, quedando nosotros allí encerrados. La situación era francamente curiosa. Jamás sabíamos de ninguna situación semejante en ninguna cárcel del mundo. Era cierto que en diferentes épocas y en diferentes lugares los presos habían declarado las huelgas del hambre por unos o por otros motivos. Pero nuestra situación en aquella prisión no era esta. Nosotros nos habíamos negado a trabajar, pero no nos habíamos negado a comer. En consecuencia, nada más salir el director de aquella galería, nos acercamos por orden de los delegados del interior de la galería, en las cuales había un delegado de cada organización. Nos liamos, digo, a dar voces por las ventanas pidiendo comida. Es decir, lejos de declarar la huelga del hambre, los presos de Alcalá de Henares estaban reclamando a grandes voces que querían comer. Cuando llegaron las mujeres que aquel día iban a comunicar con sus familiares y se encontraron con que además de que no había comunicación, estaban todos los presos aislados sin salir de sus galerías y oían a través de las ventanas del penal las voces tremendas y a coro de estos 1.200 presos a la vez gritando queremos comer, aquellas mujeres se alarmaron y se asustaron sin saber qué ocurría dentro. Cuando ya por fin se enteraron de la situación, espontáneamente se constituyeron en comisiones que fueron a todas las embajadas extranjeras en Madrid para dar cuenta de que los presos políticos que se encontraban en la prisión central de Alcalá de Henares habían sido condenados al ayuno por la dirección de la cárcel, ya que había grandes voces en las cuales se percibía perfectamente el deseo de comer de todos ellos. De la misma manera que habían sido completamente aislados sin permitirles la comunicación con sus familiares. A partir de aquel momento, nuestro objetivo se había cumplido. El escándalo en la prensa internacional comenzó a partir de aquel día a ser notorio. Supimos después que en casi toda la prensa de los países democráticos había sido dada la información de la situación de los presos de Alcalá de Henares en las condiciones en que nos encontrábamos. Es decir, las mujeres habían informado a las embajadas y las embajadas habían informado a las prensas. Los reporteros internacionales acreditados en Madrid estaban merodeando alrededor de la prisión varios días. Ellos mismos pudieron comprobar nuestros frecuentes gritos de queremos comer. Pudieron averiguar también todas las razones y la verdad de esto. La verdad consistía, como ya he dicho, en la iniciación por negarse los condenados a vestir el uniforme de invierno en pleno mes de agosto. Y al ser castigados y metidos en las celdas, el resto de los presos habíamos hecho solidaridad con ellos y habíamos provocado no ya la huelga del hambre, sino la no colaboración con la dirección y con la plantilla de funcionarios de la prisión en los diferentes destinos que los presos ocupaban. Como no había ninguna ley que nos obligara a trabajar, no habiendo sido aún condenados, nos negamos a trabajar. Y al negarnos a trabajar, se habían cortado todos los servicios interiores de la cárcel. En esta tasativa situación, ante la campaña de prensa internacional y ante todos los escándalos que la opinión pública madrileña estaba provocando continuamente, particularmente a los familiares de los presos, la Dirección General de Prisiones mandó a un funcionario de alta graduación a hacerse cargo de aquella prisión y dejar al director, señor Herraiz, apartado a un lado. Este hombre
muy suave, muy diplomático, muy untuoso. Cuando llegó a la cárcel, comenzó a visitarnos por las diferentes galerías. Como no nos convenció y le dimos la misma respuesta que habíamos dado al director, al saber este hombre que dentro de la prisión funcionaba perfectamente el comité interior de los presos, hizo saber quién era este comité con su promesa formal de no ejercer ni la más mínima represalia contra ninguno de nosotros. No consiguió averiguarlo y entonces llamó a Juan García Durán por indicación de alguien para que actuara como mediador suyo acerca de todos los presos. Y cuando Juan García Durán fue recorriendo todas las galerías para decirnos la misión que le habían encomendado, pero que él realmente sí había aceptado, era para recibir consignas de nosotros y no para cumplir los deseos del funcionario que había ido a hacerse cargo de la prisión, le dijimos que le dijera a este señor que antes de dar nuestra contestación teníamos necesidad de hacer un cambio de impresiones, reuniéndonos libremente, sin la presencia de ningún funcionario, los representantes de los diferentes partidos y organizaciones de todas las galerías de la cárcel. Accedió a ello y en el patio de las galerías de celdas nos reunimos todos los representantes de las diferentes galerías y de las diferentes organizaciones. Aquello nos permitió no solamente conocer a todos y cada uno la situación moral de los presos y decidir también qué es lo que debíamos de hacer en aquel momento, sino también dar una respuesta colectiva y unánime a Juan García Durán para que se la trasladara al representante de la prisión. La respuesta unánime fue que en primer lugar era menester que los condenados que habían sido obligados a vestir el uniforme fueran relevados de esta obligación en virtud de la época del año en que nos encontrábamos. Que todos los que habían sido de alguna manera sancionados por aquella causa, que fuera levantada la sanción. Que los que estábamos al frente de la población penal, llevando aquella huelga del hambre, que no se ejerciera represalia de ninguna clase contra ninguno de nosotros, y que los funcionarios que se habían distinguido por sus malos tratos a los penados, a los cuales, además de cortar el pelo, habían apaleado, que aquellos funcionarios fueran trasladados inmediatamente a otra prisión, ya que su presencia en aquella sería motivo de constante querella contra nosotros. Juan García Durán fue con estas respuestas al representante, me parece que se llamaba señor Luque o Luque, de la Dirección General de Prisiones. Como dije antes, este hombre era bastante más diplomático que don Justo Herray. Estudió aquellas propuestas y a las pocas horas nos dio su contestación. Seguramente que él había consultado con el director general de prisiones y la contestación fue que aceptaban íntegramente todas nuestras condiciones. Entonces, cuando nos comunicaron esto, abrieron las galerías, nos dejaron bajar al patio y en formación todos nos dio a conocer aquel señor que no solamente aceptaban nuestras condiciones, sino que él iba a tener el gusto de estar allí para celebrar la primera comida con nosotros. Y habían cumplido 7 días de ayuno por nuestra parte. Los estragos que tal dieta había producido en algunos presos había sido muy notable. Por ejemplo, yo recuerdo que había compañeros de las diferentes galerías
que habían tenido que ser trasladados a la enfermería porque se habían desvanecido. Otro compañero y yo hicimos un simulacro de desvanecimiento para ir también a la enfermería, donde habíamos constituido el comité central de los presos de la prisión aquella. Y en un momento en que se encontraba el funcionario de turno haciendo el recuento, como era habitual, de todos los presos para dar su parte, por si todos estábamos o algunos nos habíamos fugado, en presencia de aquel funcionario, como ya se había repetido en otras galerías y ante otros funcionarios, estando formado para que nos contaran, yo me desplomé al suelo y haciendo que estaba desvanecido. De esta manera habíamos conseguido salir de las diferentes galerías representantes de todos los partidos y organizaciones para concentrarnos en la enfermería y montar allí el Comité Interior de Cárcel, que es el que había llevado hasta este justo momento toda la actitud de resistencia que habíamos montado en la prisión central. Por fin llegó el momento de comparecer ante Consejo de Guerra, que debiera de juzgarnos a todos los que componían mi expediente. Una buena mañana fuimos todos trasladados desde la prisión central de Alcalá de Henares a un cuartel de aquella localidad donde se había constituido el Consejo de Guerra que iba a juzgarnos a todos. Las peticiones para Juan García Durán era de pena de muerte. Para los demás oscilaban entre los 30 y los 6 años. Pero aquel Consejo de Guerra no solamente iba a juzgar a los hombres que componíamos el Comité Nacional de la CNT, sino que también se encontraban en el mismo expediente representantes de Galicia y de Vizcaya, republicanos de ambas regiones, que habían sido detenidos en el Café Pirús, estando con Manolo Fernández, que era gallego, y con Juan García Durán. Por lo tanto, en aquel Consejo de Guerra fuimos juzgados todos los que componíamos aquel expediente, que no éramos exclusivamente militantes de la CNT. Cuando el relator comenzó a relatar todas las circunstancias que según ellos concurrían en nosotros para llegar a la conclusión de pedir el fiscal las penas que antes he mencionado, y nos tocó a nosotros el turno de alegar lo que quisiéramos o lo que pudiéramos, yo hice saber que jamás había llegado a desempeñar el cargo de secretario general de la CNT, que si bien era cierto que en aquel pleno había sido propuesto para tal cargo, como yo ya había declarado ante la policía y sabía que constaba en el sumario, yo había condicionado la aceptación de dicho cargo al resultado de las gestiones que trajese Juanito García Durán de Francia. Es decir, yo había dicho que el cargo de secretario general yo no lo aceptaría hasta saber en qué quedaba la puesta en práctica del dictamen de la ponencia secreta. Para dar mayor énfasis a mis palabras, invité al relator a que consultara las actas del pleno nuestro, que formaban parte del sumario, para que viera que era cierto lo que yo decía. Yo no había dicho jamás tal cosa. Yo sabía perfectamente que eso no figuraba en aquellas actas, pero era la única defensa que tenía, y sabía además
que aquel hombre y en aquel momento no iba a ser capaz de leerse aproximadamente 1 kilo de papeles para saber si eso figuraba en algún sitio. Y así fue. La contestación suya fue de que efectivamente allí figuraba el que yo había condicionado la aceptación del cargo de secretario general de la CNT al resultado del dictamen secreto que habíamos aprobado. Cuando le llegó el turno a Juan García Durán, este hizo una declaración que tiene bastante gracia. Para justificar el disparo o los disparos que contra él hizo la policía en plena Gran Vía de Madrid, la prensa madrileña dijo que siendo perseguidos por la policía un grupo de atracadores, al intentar huir, la policía, se había visto obligada a hacer uso de las armas. Juan García Durán tenía en su poder un periódico de aquellas fechas con aquella declaración. Entonces, cuando le invitaron a que dijera si tenía algo que alegar contra las acusaciones que contra él habían hecho, dijo que en la prensa de tal fecha se había publicado aquello, cuando lo cierto es que ninguno de los detenidos, entre los que él se encontraba, y siendo él el herido por los disparos, en ninguno de los detenidos se daba la circunstancia de ser atracador ni haber sido jamás atracador. Sin embargo, sí tenía que hacer constar de que en el momento de ser detenido, al ser cacheado y quitándole toda la documentación, también le había quitado la policía 400 pesetas que hasta entonces no se las habían dado, a pesar de haberlas reclamado repetidamente en la Dirección de Seguridad y en la prisión de Alcalá de Henares. Este hecho de Juan García Durán produjo mucha expectación y murmullos entre el público que estaba presenciando el Consejo de Guerra y entre el cual se encontraban varios corresponsales de la prensa extranjera que habían sido informados de la celebración de este Consejo de Guerra por los familiares de los detenidos. Terminado el consejo, fuimos trasladados todos nuevamente a la prisión y todos fuimos a nuestras respectivas galerías para hacer vida común ordinaria con el resto de la población, menos Juan García Durán, que fue internado en una celda de condenados a muerte. Sin embargo, no estuvo allí nada más que unas cuantas horas. No durmió siquiera en aquella celda. Antes de la hora de silencio, llegó del Consejo de Guerra la comunicación de que le habían quitado la pena de muerte y había sido sustituida por una condena de 30 años. Se me olvidaba decir que en una ocasión, poco después de haber caído yo detenido, se recibió en la prisión una carta desde Estados Unidos, mandada por el doctor Martí Ibáñez, de la cual me había dado conocimiento el compañero mío de expediente Cristóbal Esteves, que estaba trabajando en las oficinas de la prisión como detenido y al cual, muy alarmado, se lo había dado a conocer el oficial que hacía de cartero, diciendo lo que significaba aquel valor o aquel desconocimiento de mandar una carta desde los Estados Unidos y a mi nombre, poniendo en el sobre, además del nombre y el apellido, el cargo de secretario general de la CNT.
Pero lo cierto es que cuando esa carta fue abierta por el director, Cristóbal Esteves pudo leer quién era el remitente y saber que era del doctor Martí Ibáñez, gran amigo mío, militante de las Juventudes Libertarias, que había estado durante la Guerra Civil en contacto permanente con nosotros hasta que salió de Barcelona, y el cual, al conocer mi detención, mandaba 2 cartas. Esta que venía a mi nombre y en la cual se incluían $100, y otra dirigida al director de la prisión en la que le amenazaba si peligraba mi integridad física. Lo cierto es que de la carta dirigida a mí, en la que venían los $100, nunca supimos nada. Sin embargo, sí salió en el Consejo de Guerra la que venía dirigida al director. Entonces, cuando dieron lectura a aquella carta en el acto del Consejo, pregunté yo si no había venido también otra dirigida a mi nombre, en la cual incluían $100, que no los había visto nunca, a pesar de tener conocimiento de plena confianza de que esta carta había llegado a la prisión. Poco tiempo después de haberse celebrado este Consejo de Guerra, quizás no habían transcurrido aún 15 días, un día, estando paseando por el patio de la prisión, el jefe de servicios nos mandó a llamar a Enrique, Marcos y a mí para que saliéramos a comunicar. Yo creía que se trataba de una visita de nuestro defensor, pero me sorprendía un poco que llamaran también a Enrique Marcos, que todavía no había sido juzgado. Pero más me llamó la atención el ver que según salíamos acompañados por el jefe de servicios, este iba dando orden de que se retiraran los presos que estaban trabajando en la recogida de los paquetes de comida o de ropa que los familiares llevaban para sus presos, en que mandara también desalojar el locutorio donde estaban comunicando otros presos con sus familiares y que dejara completamente libre toda aquella zona de la prisión donde nos llevaba a nosotros. Allí salimos Enrique, Marco y yo, precisamente al locutorio donde comunicaban los jueces con los presos. A los pocos instantes de estar los dos solos allí, yo altamente sorprendido, preguntándole a Enrique Marcos que quién iría a vernos, que tales medidas de precaución estaban tomando, en ese momento apareció al otro lado de la reja el director de la cárcel, con una persona a la que yo conocía y con otro al que sí conocía, puesto que había estado en esa prisión hasta hacía muy poco tiempo, llamado Expósito Moya. Cuando estos dos señores estuvieron ante nosotros, Expósito Moya, que nos conocía sobradamente, nos hizo la presentación de su acompañante. Se trataba de don Santiago Rodríguez Piñeiro, abogado de profesión y que en aquellos momentos era abogado al servicio del Sindicato de Agua, Gas y Electricidad. Entonces, este señor nos saludó y nos dijo que su visita se podía parangonar a la que había recibido en la cárcel Modelo de Madrid, Alcalá Zamora y otros presos republicanos en las vísperas del 14 de abril del 31. Yo no salía de mi asombro, ni tampoco sabía a dónde quería ir a parar este señor. Entonces empezó a explicarnos que nos estaba visitando en aquel momento
con la autorización y pleno conocimiento de don Raimundo Fernández Cuesta, que en aquellos instantes era ministro de Justicia, que su presencia allí obedecía al mandato que traía y que le habían dicho Expósito Moya y otras personas que nosotros dos, Enrique Marcos y yo, éramos los dos últimos secretarios generales de la CNT y que por eso venía a vernos para plantearnos el tema que nos iba a exponer. Todo esto rodeado de grandes circunloquios y de grandes explicaciones, diciéndonos que si en algún momento nos podía molestar su visita, que él inmediatamente la suspendía y se marcharía. Como no sabíamos a dónde quería ir a parar, ni lo que pretendía plantearnos, yo le animé para que expusiera con entera libertad lo que viniese a exponernos, ya que yo estaba curado de espanto en todos los órdenes y nada me podía sorprender, que por lo tanto nos dijera clara y concretamente lo que traía entre manos y que después nosotros le daríamos nuestra opinión o les pondríamos nuestra actitud. Entonces, este señor nos dijo que el mandato que traía era de las altas esferas políticas de la nación para decirnos que de la respuesta que diéramos dependía el que nosotros y todos los presos de la CNT salieran inmediatamente en libertad, que si la respuesta que diéramos era positiva o cuando menos podía ofrecer alguna posibilidad de realización a los propósitos que acto seguido nos expondría, que nosotros dos nos marcharíamos con él, puesto que traía oficios del ministro de Justicia para entregárselos al director de la prisión y que nos dejara salir en aquel justo momento. Yo no salía de mi asombro. Enrique Marcos me pisó en diferentes ocasiones el pie para que no replicara nada inconveniente, lo que me hacía suponer que Enrique Marcos conocía todo esto, a pesar de que este amigo y compañero, en un libro que tiene publicado en México, donde ha relatado toda su odisea desde que vino de Francia para incorporarse a la resistencia española y en el momento de caer preso y ser condenado, a pesar, digo, de que en ese libro Enrique Marcos dice todo lo contrario. Según él, el único que habló, el único que despegó los labios y el único que replicó a Rodríguez Piñeiro fue él, y yo estuve todo el tiempo con los labios cerrados. Lo cierto es que fue todo lo contrario. Entonces, Santiago Rodríguez Piñeiro me dijo que las proposiciones que él traía y de nuestra respuesta dependía nuestro futuro y el de todos los presos de la CNT, eran que la CNT aceptara una fusión con los sindicatos verticales oficiales, que esta fusión se realizaría si la aceptábamos nosotros, porque el gobierno estaba perfectamente informado y estaba autorizada esta gestión para llevarla a feliz término. Que dentro de esta fusión se produciría una separación orgánica dentro de los sindicatos entre empresarios y trabajadores. Es decir, los trabajadores tendrían sus propias asociaciones en el seno de los sindicatos y los empresarios tendrían también las suyas. Por lo tanto, con esa medida se daba fin al proceso de verticalidad en el cual se habían movido los sindicatos. Es decir, con la autonomía de los sindicatos respecto del gobierno y con la separación en el seno de los sindicatos entre las organizaciones patronales y obreras, se ponía fin, según Rodríguez Piñeiro, al proceso seguido hasta ese momento
de carácter vertical. Por lo tanto, a partir de aquel instante, las prácticas y el desarrollo interno de los sindicatos se desarrollarían por los cauces auténticamente horizontales. La denominación de la nueva organización sindical fusionada con la CNT tampoco, según Rodríguez Piñeiro, podía molestarnos, ya que el criterio era mantener las siglas de CNTE, es decir, Confederación Nacional del Trabajo de España. Según Rodríguez Piñeiro, merecía, como ustedes verán, a las antiguas siglas vuestras de CNT, únicamente se trata de añadirle una E. Todo aquello me parecía francamente ridículo. Yo no consideraba que una operación de semejante alcance se pudiera tratar a través de las rejas de una prisión, ni mucho menos entre 4 personas. Les hice en consecuencia con